Al contrario de lo que pensamos, las mujeres no siempre fueron tratadas como seres inferiores e incluso tuvieron papeles importantes y únicos en una civilización. Uno de esos lugares fue el antiguo Egipto, donde incluso los harenes tenían una importancia central en la sociedad. Hola viajeros de la historia, hoy vamos a aprender un poco sobre los derechos de las mujeres en el antiguo Egipto y el papel central que tenían los no tan comentados harenes egipcios. ¿Tienes curiosidad? Pues ya deja tu super like y sin más preámbulos vayamos al video. Una de las cosas más apreciadas en la cultura del antiguo Egipto, ya sea religiosa, política, artística o doméstica, era la simetría, el equilibrio. Basándose en este principio, las figuras femeninas y masculinas actuaban en cada esfera de la sociedad de manera que se establecía el equilibrio. O más bien, trabajaban sobre la base del equilibrio. Esto no significa que tuvieran un papel idéntico en la sociedad. Un ejemplo de ello son los dioses y sus papeles muy bien repartidos entre lo femenino y lo masculino, que suelen actuar por parejas. Los mitos de la creación, en mayor o menor medida, destacan el valor de lo femenino. Los derechos y deberes de esta civilización dependían más de la clase social que del género. Los bienes pasaban de la madre a la hija, y así como era costumbre del hombre administrar sus bienes, la mujer también tenía este derecho. También podía comprar, vender, firmar contratos, adoptar un niño, etc. No había matrimonios concertados y una mujer podía divorciarse si lo deseaba o lo necesitaba. Según los historiadores, los hombres iban a la guerra, participaban en todas las etapas del gobierno, eran los hombres los que ocupaban, con excepciones que veremos más adelante, los puestos de poder y gestionaban sus granjas y eran considerados autoridades en el hogar. Las mujeres cocinaban, cosían y cuidaban de la casa. Sin embargo, dentro de este patriarcado, las mujeres tenían cierto poder e independencia y eran muy importantes en diversos ámbitos, uno de los cuales eran los harenes. Las residentes. En el antiguo Egipto, los harenes se llamaban Ipet Nesut y no tenían la connotación que tenemos de los harenes. Eran un espacio del palacio real reservado a las mujeres. Allí vivían las esposas secundarias de los faraones, las solteras y viudas de la realeza, las hijas, hermanas y otras parientes femeninas del gobernante, las concubinas de origen humilde, así como las siervas, todas muy bien repartidas. En el Imperio Antiguo, una de las salas era conocida como la Casa de los Infantes Reales. En ella, las mujeres de la nobleza hacían la función de niñeras. Aquí recibían su educación los hijos de los nobles, junto con los hijos del faraón. Allí también practicaban la danza, la música, el canto, el arpa, el laúd, la poesía y otras habilidades. Además, se empeñaron en tener un gusto refinado y en afinarlo mediante la cultura general y la educación del más alto nivel. La responsabilidad principal del harén recaía en la esposa principal del faraón, a la que se le otorgaba el cargo de gran esposa real. Sus decisiones eran controladas por una superiora del harén, que supervisaba todas las actividades. La creación del mundo. Los mitos siempre acaban teniendo diferencias entre sí, y muchas veces hay más de una versión. Uno de los mayores ejemplos de más de una versión de un mito son los mitos de la creación del mundo. En la mitología egipcia, en una de estas versiones, es la diosa Neit quien crea el mundo, con el dios Atum desempeñando un papel central aportando el equilibrio. Nun y Naunet son las aguas primordiales que hacen florecer el nuevo mundo. Con el mundo creado, quienes se hacen cargo son Isis y Osiris, hermano y hermana consortes, que enseñan a la humanidad las costumbres, reglas, agricultura, las artes y el culto a los dioses. Cuando Osiris es asesinado por su hermano Set, la propia Isis lo devuelve a la vida, dando a luz a Horus, una nueva forma de Osiris que luego la ayuda a restablecer el equilibrio en el planeta, con ayuda de Neftis, Serket y Neit.
El papel en la religión. En el Imperio Medio, que abarcó los siglos XXI al XVI a.C., se creó el cargo más alto que una mujer podría ocupar, el de esposa del dios Amón. Con este cargo, la mujer se encargaba de asistir al sumo sacerdote durante las ceremonias y de cuidar la estatua del dios. Más tarde, entre los siglos XVI y XI a.C., en el Imperio Nuevo, este cargo adquirió aún más importancia y en el tercer periodo intermedio, entre los siglos XI y VI a.C., este cargo recibió los poderes de un rey, pudiendo gobernar el Alto Egipto. Los hombres, escribas y sacerdotes podían participar en los cultos de los dioses masculinos, así como en los femeninos. Las mujeres, por su parte, aunque también podían ser escribas y sacerdotisas, solo podían participar en los cultos dirigidos a las deidades femeninas. Ocupaciones. Cuando alguien, tras años y años de estudio, se convertía en escriba, él o ella podía llegar a la posición de sacerdote o sacerdotisa, o convertirse en algo así como profesor o profesora, o incluso llegar a ser doctor o doctora. Las doctoras eran muy respetadas en la sociedad egipcia y en las escuelas donde se enseñaba medicina. En la escuela de Alejandría, por ejemplo, acudían estudiantes de todo el mundo conocido para aprender los secretos de la medicina egipcia. Sin embargo, las mujeres que no elegían el largo y arduo camino de la formación como escriba podían optar por otras ocupaciones como tejedoras, cocineras, criadas o administradoras de sus propiedades. Tras el divorcio o la muerte del marido, la mujer podía quedarse con la casa. En resumen, una mujer en el antiguo Egipto era capaz de valerse por sí misma sin depender de su familia o de un marido. Para complementar sus ingresos tenía un abanico de posibilidades, como cultivar verduras, comprar un esclavo y alquilarlo, o incluso ser concubina. Pero una concubina no era simplemente una mujer relacionada únicamente con las prácticas sexuales, sino que debía tener también otros talentos. Las concubinas también estaban relacionadas con la música y las artes en general, la religión, el tejido, algo de extrema importancia en varias civilizaciones, incluida la egipcia, la cultura y la educación, e incluso la moda. Aún así, la concubina debía agradar en su aspecto físico, con relatos y documentos que muestran las exigencias de los faraones en este sentido. Eran importantes incluso para el funcionamiento de los harenes. Para que algunos de ellos funcionaran sin problemas, el mantenimiento necesario dependía de los ingresos derivados de la producción de telas, recipientes, ollas, aceites aromáticos y artículos delicados como joyas. En otras, además de tejer, debían ocuparse de la siembra, la cría de animales, los caladeros y los molinos, servicios que realizaban los hombres. Oh, no. Amor, sexo y matrimonio. La libertad de las mujeres en el antiguo Egipto era amplia, tanto en la vida pública como en la privada. Como ya se ha dicho, elegían con quién casarse y podían divorciarse si lo deseaban. Sin embargo, el divorcio no era muy común. Las parejas egipcias corrientes apreciaban la monogamia y el matrimonio para toda la vida. Incluso firmaban una especie de contrato que tenía lugar entre el novio y la familia de la novia. Intercambiaban regalos y el novio ofrecía una dote conocida como regalo de virginidad. Los egipcios creían que un matrimonio estable contribuía a la paz de la comunidad y a todos les interesaba que la pareja permaneciera unida. Si se produjera el divorcio, una de las partes podía demandar a la otra y tenían derecho a contraer otro matrimonio si lo deseaban. Incluso había leyes que favorecían a la mujer en caso de divorcio. Si un hombre solicita el divorcio, perderá el derecho sobre los bienes que ha cedido a su mujer y tendrá que seguir pagando la pensión a su exmujer hasta que ésta se vuelva a casar o no quiera seguir recibiendo el derecho. Los hijos de la pareja, a no ser que la casa en la que vivieran fuera propiedad de la familia del padre, se quedarían con la madre allí mismo y el padre tendría que mudarse. El declive de las mujeres. El papel de la mujer comienza a cambiar y su importancia en la sociedad disminuye con la expansión del cristianismo en el siglo IV. En el siglo VII, la invasión árabe que trajo el Islam acabó con cualquier igualdad de género.
¿Y tú, conocías estos derechos que tenían las mujeres hace miles de años? ¿Y los harenes egipcios? ¿Habías oído hablar de ellos? ¿Qué es lo que más te intriga? Déjalo en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!